Bueno, aquí estamos en la mesa técnica junto a Alberto Zapata, Jorge Ricardo Martínez y nuestro invitado especial para esta ocasión, Rafita Mosquera, jugador del New York Red Bull. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido al Laboratorio de Fútbol. Un placer tenerte por acá. Gracias. Señor Zapata, invitado de lujo. No, él es de la casa ya. Sí, ¿se acuerda cuando...? Al principio ¿Se acuerda? del Laboratorio de Fútbol, Sí, ¿se acuerda, no? Sí, me acuerdo. Con nosotros. Cuando estaba con Moisés Belli, creo. Ah, sí, con Moisés Belli, o sea, exactamente. ¿estabas jugando Liga Pro o sí? Estaba ya teniendo sus estaba- primeros pasos en el primer equipo. Fue para promocionar un clásico Para nacional. promocionar un clásico Ajá, ¿se acuerda? entre Moisés Belli y Rafa Y Mosquera, ahora lo- no se hablaron nada ahí en ese No. día y luego en el partido mucho menos. Y ahora los dos en Estados Unidos. ¿Cómo da la vida? ¿Cómo da vida la vuelta? Sí, ¿Cómo da vuelta la vida? ¿Cómo da vuelta? Exactamente. El Señor, fútbol. señor Viva, ¿cómo está? No, bien, excelente. Rafa, un placer tenerte acá. Creo que un invitado bastante interesante para analizar ese crecimiento que ha tenido en el 2025 y bueno, darte nuevamente las gracias por estar con nosotros en la parte final del año, que es importante no solamente para ti, conectar con tu familia nuevamente, ese calor familiar para entonces seguir en tu futuro en Estados Unidos, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a arrancar a meternos en materia, por supuesto. Rafa, cuéntanos un poco, ¿no? Un 2025, la verdad, espectacular para ti, ¿no? El progreso que tuviste durante todo el año en esta institución, en el New York Red Bulls, un club que ha confiado en los panameños. ¿Cómo calificas este 2025 para ti, donde te terminas coronando campeón en la MLS Next Pro? Para mí fue un 2025 muy impresionante. Creo que va a ser inolvidable para mí, ya que a nivel personal me preparé muy bien, estuve mentalizado todo el año. Yo en lo personal me propuse ganar la MLS Next Pro antes de dar mi salto al primer equipo y lo conseguí, gracias a Dios. Y como vieron, también fui el MVP en la final. Creo que son frutos del trabajo que venía haciendo. Y como siempre lo digo, eso no para aquí. El otro año me toca hacer la pretemporada con el primer equipo y espero hacer un año igual o mucho mejor. Sí, esperemos que así sea. Vamos a ver algunas estadísticas, muchachos, y continuamos la conversación para, obviamente, repasar un poco. Dice, números de Rafa Mosquera en el New York Red Bull 2 en la MLS Next Pro 2025, 23 partidos jugados, 11 goles, 12 asistencias, 1.694 minutos disputados, y ahí está MVP de la MLS Next Pro Cup 2025. Vaya números los que tenemos en pantalla. No, yo quería preguntarle a Rafa también el tema de que después de ver su desenvolvimiento en ese torneo, ¿cuál quizá fue el momento que te marcó más de todos esos 11 goles, esas 2 asistencias, los 1.600 minutos que tuviste? ¿Cuál te marcó en el camino ese a conseguir el objetivo, no? Buena pregunta. La verdad que yo me propuse en lo personal hacer 15 goles esta temporada, 15 goles o más. Pero siempre lo digo, ¿no? En el partido, cuando veo un compañero mejor posicionado, se la doy. Siempre lo hablo con mi Jair de que llegó al Red Bull, quédate en el área que te voy a poner a golear. Y creo que le di como 4 asistencias. Y nada, si no fuera dada la asistencia, creo que hubiera hecho los 15 goles. Pero la verdad, el momento que me marcó en lo personal fue cuando estuve a punto de hacer mi debut con el primer equipo, y creo que ese salto que di al primer equipo me inspiró más a cerrar el año de buena manera, y eso fue lo que hice. Rafa, yo quería hacerte una pregunta muy personal que te la hago porque es convivencia también personal en el pasado. Ya vimos los números tuyos que marcaste este año, que son muy buenos, son espectaculares. ¿Qué hizo Rafa Mosquera para poder adaptarse rápido al fútbol de la MLS Next Pro? ¿Y qué fue el punto clave para poder llegar a marcar tantos goles? Si fue la llegada de los demás panameños, ¿cómo hizo Rafa Mosquera para llegar a adaptarse rápido a ese fútbol? La verdad es mi primer año en Red Bull, me adapté muy rápido al estilo de juego. Creo que eso me ayudó bastante a conectar con las personas. No era tímido, soy una persona que intenta conversar. Estoy aprendiendo inglés y eso es muy importante.
si me equivocaba, volvía y repetía y creo que eso me ayudaba bastante, es una de las cosas que más me ha ayudado. Y claro, ¿no? Como lo digo, hay muchos latinos en el equipo, no solamente panameños, hay de otros países, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia y claro, ¿no? La llegada de Aymar, la de Mijail, ya estaba Trucho, eso siempre ayuda, te ayuda a sentirte más cómodo y eso es una parte de la cual me ayuda a llegar a eso. Veíamos ahí justamente en imágenes el abrazo con tu entrenador, con Michael Bradley. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Obviamente un exjugador de la selección de Estados Unidos, hizo una gran carrera a nivel profesional en el fútbol de Europa. ¿Cómo es como entrenador Bradley? La verdad, el día 1 que él llegó, él implementó su estilo de juego y él me ayudó bastante a mí en lo personal. Desde que llegó sentí la vibra, la energía que conectaba con él, intentaba ayudarme. Él me vio jugar desde antes de llegar al segundo equipo y él me dijo que yo tenía mucho potencial, que él iba a trabajar mucho conmigo para subir ese nivel y la verdad que dio resultados y también es muy buena persona. Siempre hablo con él, cosas que no son temas de fútbol, ya sea en inglés o en español, pero como lo dije, no, es buena persona. Tu familia, Rafa, siempre ha estado presente, ¿no? Veía cuando tenía la oportunidad acá, uno de tus hermanos, creo que compartí con él a nivel universitario, y lo importante que es la familia para ti en el apoyo quizás a la distancia. Y ojo, también lógicamente tú quisieras que en algún momento todos pudieran estar en un partido tuyo en el primer equipo también, ¿no? Sí, claro, mi familia siempre me ha ayudado. Mis hermanos, mi hermana, cuando mi mamá y mi papá no me podían llevar a entrenar, me llevaban ellos y todo ese trabajo ha sido en conjunto porque sin ellos no hubiera podido lograr nada. Tu hermano es arquero, ¿no? Sí, es el arquero y también fue defensa. Sí. Pero, y claro, ¿no? Yo al ver a los padres de los demás allá, me dio un poco de nostalgia por no ver a mis padres allá. Y pero eso es normal, ese es el esfuerzo que uno hace. Yo siempre me he preparado mentalmente para ese tipo de momentos y creo que es una de las cosas que me ha llevado a donde estoy. Es una meta para el 2026, ¿no? Llevar a tu familia a un partido tuyo en primera de Estados Unidos. Claro, ahora que Dios primero estaré jugando en primera, creo que Sí. lo llevaré. Quiero que te traslades a ese momento para que nuestros suscriptores escuchen y sientan también algo de lo que de repente puede pasar y puede vivir un jugador. En el momento que ya tú sabías que Trucho estaba en el equipo de primera y se te hace el llamado, ¿cuáles fueron tus sensaciones? ¿Qué consejo te pudo haber dado Trucho, Valencia? ¿Qué esperabas tanto ese momento, pero cómo para nosotros y escuchar tus sensaciones exactamente, si era de ansiedad, si era de lo que sea, para que los suscriptores escuchen? La verdad, este año siempre estuve preparado porque sentí que este año se me aproximaba a dar ese salto al primer equipo y nunca, creo que del segundo equipo yo había sido el único que no había entrenado con el primer equipo y nunca tuve ese momento como que, ¿por qué unos jugadores sí y yo no? Siempre esperé mi momento, todos mis compañeros me hablaban, mi capitán me decía, Rafa, con calma, que ya te van a llamar, lo estás haciendo bien, sigue así. Y la verdad que nunca tuve presión al subir al primer equipo, nunca tuve ese nerviosismo. Los jugadores del primer equipo también me acogieron bien al grupo. Y Trucho también me decía, tienes que correr bastante, aquí se corre, dan patadas, pero tú quédate callado y sigue corriendo, haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer. Y claro, él ya está en el primer equipo, pero también hay cosas en las que yo le puedo ayudar que le he hablado fuera del campo, adentro del campo y siempre nos ayudamos mutuamente. ¿Qué se dice en el club del tema de los panameños? Porque son varios, ¿no? Como decías, hay varias nacionalidades, pero particularmente el Red Bull se ha fijado bastante en el talento panameño. Digo, actualmente están todos ustedes allá, en el pasado han estado otros, obviamente lo de Michael Amir también en su momento. ¿Qué les dicen del jugador panameño y por qué genera ese interés, ¿no, en la institución?
Bueno, Murillo y creo que Fidel el jugador también. Fidel también. Dejaron muy buena imagen y claro, ¿no? Mira Murillo donde ha llegado. El primer día que llegué ahí me hablaron de Murillo, hasta la teacher de inglés me hablaba de él, que siempre fue buena persona, buen jugador, y que fue una persona muy alegre y siempre han dejado buena imagen sobre los panameños. Rafa, el biotipo del jugador norteamericano versus el latino se ve muy marcado. Pues este año tuve la oportunidad de ir a un torneo de la MLS, pero en categorías menores, por ejemplo, año 2009. Pero los centrales, por ejemplo, siempre eran espigados versus los laterales o los extremos si eran un poco más pequeños, tratar de ser un poco más rápidos y latinos en su gran mayoría. ¿Cómo lo ves tú en el análisis del biotipo del jugador también norteamericano en tu llegada? Porque seguro también es diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver o lo que tú estabas acostumbrado a ver acá en la Liga Pro. De verdad se nota bastante, como lo digo, ellos buscan los centrales, delanteros que sean de un biotipo alto, un poco más fuerte. Y claro, son edades de 16, 15, 17 años que he visto que me sorprende. Incluso el capitán de nosotros tiene 16 años, el más joven y es el capitán de nosotros, ya por la madurez que tiene, la mentalidad y el trabajo que han hecho sus padres con él, lo ha llevado a donde está él. Y se nota bastante la diferencia del crecimiento del fútbol de afuera con el aquí. Bueno, ahí mismo hablando esa misma línea, Rafa, de lo que estás hablando del crecimiento, yo noto, lógicamente, que has crecido más, que te ve un poco más alto, un poco más fuerte a lo que fue el último premundial sub-20. ¿Cómo hace el club? ¿Qué hace Rafa Mosquera? ¿Cómo come? ¿Cómo vive? Si tienen algunas personas, si tienen casa club, porque eso es importante para la manera de alimentarse el crecimiento de lo que va a ser el futuro del Red Bull. Sí, yo vivo con 3 compañeros más, son 4 casas diferentes en las que viven jugadores y nosotros desayunamos en el lugar de entrenamiento, almorzamos y si quieres llevarte algo para la casa también te la puedes llevar o incluso tú compras tu comida aparte, pero también al principio de temporada siempre nos ayudan la nutricionista, qué es lo que tenemos que comer, cada cierto tiempo nos hablan y creo que todo el grupo fue un grupo que siempre estuvo mentalmente preparado para ese tipo de cosas, ya sabe lo que uno tiene que comer conscientemente y eso es así es allá, creo que no nos dicen muchas cosas por ese tema de la alimentación, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Cocina Rafa Mosquera? Sí, aprendí allá. No, está bien, te tocó aprender, ¿no? Sí. No, pero está bien. A mí me tocó llamar a mi abuela. No, al principio llamé a mi mamá a pedir receta. A mí me tocó decir, yo necesito que me diga cómo se hace un arroz. ¿Qué fue lo primero que llamó Rafa Mosquera? A mi madre. No, pero ¿qué le decía, mamá? ¿Cómo hago qué? ¿Cómo hago el arroz? ¿Qué tengo que hacer? ¿Le echo sal, agua? No, pero está bien, ojo, esa es una experiencia que al final va haciendo que tú madures fuera de frontera. Por ejemplo, yo le preguntaba a Aymar cuando estaba en Brasil, es una cultura distinta también, o sea, el idioma es otro también, quizás muy parecido al español, pero... Quizás la comida es un poquito más sana que la de Estados Unidos. Correcto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, tú me dices lo de la alimentación, desayuno, almuerzo, si quieres llevarte algo para cenar, lo puedes hacer, pero te toca también aprender, o sea, te ha tocado aprender qué tú debes comer y qué no para mantenerte como atleta. Y si no quieres comer lo mismo, comes algo en tu casa y te lo preparas. Exactamente. Ya si yo quiero hacer algo, comida de estilo panameño, ya lo preparo yo en la casa. Sí, aunque falta por allá y los asaditos entre los latinos, los panameños ahí. Sí, a veces hacemos. ¿También? Claro. ¿Y tú sabes asar? No, eso sí, no he aprendido todavía. ¿Quién se encarga de asar? ¿Otro compañero? Ahí está un argentino, un venezolano y un chileno. Los argentinos salen de una ahí. Tranquilito. Y un chileno. Sí. También, son los que lideran el asadito. Entonces nos decías también el tema del idioma, bien, ya lo dominas al completo, ¿cómo va eso? Sí, de los que estamos aprendiendo inglés, los que damos clases, creo que soy el segundo, el que más habla inglés y de lo que entiende, todo lo que dicen los profesores. Importante. Sí, eso es fundamental. Les tengo un mensaje. Abre una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal y ayuda a tus hijos a dar el primer paso para cumplir sus metas. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Rafa, a nivel de país, ¿cómo ha sido disfrutar las estaciones del clima también, no?
para ti, porque acá en Panamá o llueve o hace sol, pero allá es diferente, ¿no? Están las 4. Para ti ¿cómo ha sido también disfrutar de esas etapas y de cosas que quizás jamás en la vida te imaginaste que podías vivir? Bueno, este año fue algo un poco diferente, porque creo que hubo una temporada cuando se jugaba el Mundial de Clubes, Bien hubo caliente. un calor tremendo. Creo que nunca había hecho un calor así en esa parte de Estados Unidos. Pero ya como estamos acostumbrados al clima de eso, creo que no me costaba tanto, le costaba más a los de allá. Pero también el tema del frío y la nieve, eso sí no me gusta para nada, y menos para jugar. Y la temporada más frío es en enero, que es cuando se hace la pretemporada, y creo que me va a costar un poco. Sí, pero lo máximo es que por allí los lleven a otro lado. Lo más Sí, seguro. quizás entrenemos 2 semanas, creo que vamos a entrenar 2 semanas ahí en Nueva Jersey. Esa es la Luego iremos- precompetitiva. Ajá. Luego iremos a Florida, Ah, Florida a Houston y Houston a Texas. totalmente. Sí, correcto. Obviamente ese tema del clima no es fácil No, pero, adaptarse. Alberto. Rafa lo dice, o sea, el frío, nada No, con pero el yo frío. yo sé que, o sea, hasta a mí me afectaba. O sea, Sí. una vez me dijeron a mí, en Moldavia, imagínense jugar con la nieve, vamos a jugar un partido y pateaba la pelota y los dedos. Cubo de hielo. Los dedos te duelen, porque están muy entumecidos. Y yo entiendo a Rafa lo que está diciendo, es bastante, por eso que a nadie le gusta, es complicado jugar con la nieve. Sí. Sí, me imagino que sí. No debe ser fácil. ¿Tú a cuál clima te adaptabas mejor? No, al normal, el clima Fresquito, caliente de fresquecito. Panamá, el fresquecito, el de 20 grados, 18 grados. Llegamos a jugar hasta 12 grados, que Sí. es un clima muy... Por ahí que te ponen tu test fit, algunos usan guantes, creo que tú usas guantes, porque ellos son un poquito más para el frío, son un poquito más... Pero el clima de Europa, cuando te dice nieve, o el de No, Canadá, y yo por lo te- menos la USL que tuve jugando contra Toronto, contra Montreal, Impact, todos esos equipos que estaban en ese momento en USL, Sí. limpiaban la cancha para poder jugar. O sea, usted Sí. se imagina ahí, calambre. Y todo, ojo, yo te totalmente. pongo un ejemplo, yo no juego, pero nosotros estuvimos en Canadá y en Boston con el CAI, en Boston. y te digo Boston, Boston, en no. Canadá yo pensé que habíamos pasado frío porque, o sea, la cancha estaba helada completamente, o sea, tenía como un sistema que solamente descongelaba la cancha, el terreno de juego. Afuera tú estabas y tú pisabas y te podías tu rebalar frío. en hielo, aguanta tu frío. Pero en Boston, el frío y la brisa y la sensación térmica era desastrosa. O sea, tú podías tener guantes, lo que fuera, Pasa, igual lo Hasta traspasaba. aquí nada más Totalmente. en Chicago. Yo recuerdo Ese- en Boston, en Canadá, Manuel Torres, el Cholo, se le congelaba la barba. O sea, la barba jugando. Hielito, congelada, hielito. hielo completamente. Sí. Y era una cosa que yo jamás había vivido. Y eso que no juego. Entonces, ahora imagínate los jugadores dentro del terreno de juego que quizás entran en calor y todo lo demás, los ayuda un poco, pero sí es complicado. Por Así eso que la Liga de entiendo lo que Rusia dice Rafa. se detiene. Se detienen ciertas temporadas. Rafa, preguntarte también, a inicio de año tuviste ese llamado a selección, ¿no? También para el partido ante Chile, ¿correcto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, más allá de, bueno, cómo se termina dando el partido, pero el poder tener ese llamado con selección mayor para ti, ¿qué representó? Bueno, la verdad ya se me había dado la oportunidad de estar con el profesor Christensen en un amistoso con México, Cierto. con la sub-23, y sentí que ya estaba la confianza con él. Pero obviamente lo tomé mi primer llamado a la selección mayor. No un partido oficial, pero es un buen escaparate para mí como jugador. Y en la mente mía estaba que tenía que entrar, por más que íbamos perdiendo, que tenía que hacer mi trabajo, correr hasta el último minuto. No se dieron las cosas, el resultado, pero creo que en lo personal me fue bien. Rafa, ¿cómo fue también ese partido de la League Cup? Lógicamente tuviste una serie de minutos importantes para ti en el equipo. ¿Cómo fue también? Porque quizás no es igual ni al torneo local de cómo se juega y también los equipos cómo se preparan. ¿Cómo fue también ese partido? Un partido difícil, creo que me tocó el partido más difícil, que fue contra Guadalajara. Pero como lo dije, ¿no? Yo con el primer equipo nunca tuve esa presión.
Ellos siempre me dicen, tú juegas tu juego, nosotros te conocemos en cara, si la pierdes, estamos aquí atrás para defender, pero no cambia la actitud. Y la preparación fue un poco más fuerte porque sabíamos el equipo que nos íbamos a enfrentar, un equipo que tiene el balón, un equipo que golpea, sabíamos a lo que juegan los equipos de México. Y al final, gracias a Dios, se dio el resultado. Ya los otros 2 partidos no los jugué por temas de reglas y ese tipo de cosas, pero siempre en mi mente tuve hacer bien las cosas. Si no hubieras llegado a la MLS de América, ¿qué otro país te hubiera gustado llegar? Que no fuera los Estados Unidos, saquemos los Estados Unidos. ¿A qué otro país? México, Brasil, Colombia. Brasil. Brasil. Sí. Sí, yo creo que es la liga referente. No, pero es que esa le gusta a los jugadores como Rafa. No, y Aymar ya estaba allá. Aymar tuvo que haber hablado con él también. Y es un mercado que cada vez se está abriendo más. Sí, interesante ahorita ese mercado. Es que ese es el brinco perfecto para el viejo continente. Sí, correcto. Ya lo saben. Bueno, tenemos que hablar, por supuesto, también con Rafa de lo que fue la experiencia este año en la Copa Mundial Sub-20. Rafa, para ti, obviamente, llegas a esta selección como legionario y tuviste muy pocos días para volverte a integrar al grupo. Nos recuerdo que conversábamos aquí con Jorge Dely Valdés en los días previos y nos decía que con ustedes, los que venían de Estados Unidos principalmente, él les mandaba como las tareas para que estudiaran y llegaran ya, digamos, integrados al grupo. ¿Cómo fue esa experiencia de tener que llegar así sobre la hora al grupo y tener que estar listo para jugar con la selección? Fue algo, o sea, que se dio normalmente, que yo sabía que podía pasar. Ya yo había pedido permiso al club para ver si podía soltarme un poco antes, pero venían partidos importantes. Incluso creo que para ese tiempo estaba jugando con el primer equipo, entrenando con ellos. Y el profe Jorge entendió eso y me dijo, está bien, ven tal día. Pero como lo dijo, él nos mandaba las tareas para saber cómo jugaba Paraguay, las estadísticas de los jugadores. Y siempre hablaba conmigo constantemente. Y fue una preparación muy corta para mí porque llegué, descansé, entrené 3 días y fui directo al partido. Y había un poco de altura, no había mucha, pero había un poco, hacía un poco de frío. Y me costó un poco al principio, pero ya después fui agarrando el ritmo. Pero la verdad creo que si hubiera llegado un poco más antes, creo que me hubiera ido... Te hubiese ayudado un poco más. Un poco más. Hablando justamente del debut, ¿qué representó para ti ese primer partido con la cinta de capitán, representando a tu país en una Copa del Mundo? Cuando ves esta imagen, ¿qué se te viene a la mente? Me recuerdo el pase al Mundial que perdimos contra Honduras, incluso estaba el profe Zapata. Me da nostalgia eso porque yo quería estar en ese Mundial. Me decía, no, viene el otro proceso, no pasa nada, tú repites el proceso sub-20, pero la verdad yo quería estar en ese Mundial. Estuvimos a un paso de lograrlo, pero siempre tuve en mente eso, que iba a estar en el premundial y iba a ayudar a la selección a pasar al Mundial. Me preparé bastante para eso. Y la vuelta que da el fútbol, ¿no? Aymar también estaba ahí. Fuimos uno de los 2 jugadores, 2 o 3 jugadores que no tuvimos muchos minutos en ese partido para ayudar al equipo. Y nosotros fuimos los 2 que hicimos los goles para que Panamá Sub-20 fuera al Mundial. Sí, en ese momento, exactamente, lastimosamente con el tema de la lesión. Yo preguntarte el tema de, viendo el Mundial, ¿no? Para todos jugadores siempre es importante, ya sea en categorías menores o en categoría mayor, estar en una Copa del Mundo. Después de ese análisis, de ver todo lo que es el desenvolvimiento mundial, ¿con qué te quedas tú de esa Copa del Mundo? La linda experiencia que tuvimos que pasamos grupalmente. Teníamos buen grupo, éramos buena familia, todos nos llevamos bien con el cuerpo técnico y creo que eso me queda de ese Mundial, a pesar de que no nos fue muy bien,
Creo que eso sirve de experiencia para cada uno a nivel personal. Eso sirve de experiencia para más adelante. Ya sabemos cómo se juega un mundial, el nivel que es. Y nada, le inculco a los otros jugadores que vienen pasando por esos procesos que se preparen fuertes, si quieren llegar a eso, que no es fácil. Y nada, que preparen fuerte para eso. ¿Qué te diferencia, Rafa, a pesar de que en este mundial se cumplió el objetivo que fue llegar al mundial? Pero, ¿cómo comparas esta selección antes de llegar al mundial, antes de la clasificación, a la selección que tuvimos, pues, que pierde realmente ese pasito ahí a la clasificación? La verdad, no sabría responderle esa pregunta, pero creo que al principio del premundial veníamos del UNCAF, fuimos a Honduras, teníamos una base de jugadores. Creo que cuando llegamos al premundial tuvimos siempre en mente de que esa hambre de pasar al mundial, y yo siento que se nos fue esa hambre en el mundial de dar ese paso, como que llegamos y queríamos competir pero sin ningún propósito, no sé si me entienden. Yo en lo personal lo sentí así, no sé cómo lo sintieron los demás, pero igual siento que el grupo hizo un gran trabajo, intentaron, jugaron bien, algunos jugadores nuevos que se metieron a la lista lo hicieron de buena manera, Ryan, con los pocos minutos que tuvo, Kevin Wilder, que se lo merecía bastante, siempre hablé con él, que se lo merecía bastante, creo que Dios le dio esa gran oportunidad. Hizo un gol, aportó al grupo bastante, y nada, siento que esa fue la diferencia entre esas selecciones. Te quería preguntar, Rafa, bueno, obviamente tú estabas en Estados Unidos, pero de esta selección sub-20 se habló mucho, ¿no? En la previa, esos comentarios, ese ruido externo les llegaba a ustedes, porque siento que esta es la generación sub-20 que, por lo menos de la que más se ha hablado en la previa de un mundial, ¿no? Sí, había mucha expectativa. Porque ha tenido más también, por el tema de los legionarios, o sea, estaba esa expectativa. ¿A ustedes les llegaba esos comentarios? ¿Cómo lo manejaron? Bueno, la verdad el profe siempre nos cuida de eso. Incluso el profe siempre en todos los viajes nos quita los teléfonos para estar desconectados de las redes. Todavía lo sigue haciendo. Todavía lo hace. Y siempre nos ha cuidado de eso. Normalmente siempre nos dicen no le metan mente a las cosas que dicen afuera, a los comentarios que escuchen por ahí. Y creo que eso es importante para los jugadores. Y nosotros veíamos en eso en él que él siempre buscaba cuidar a sus jugadores. Hablando un poquito del tema del profe. El profe es un tipo que hace un análisis increíble para mí. He tenido la oportunidad una vez de trabajar con él. Y lo que él te dice que va a suceder en el balón detenido, si tú no tomas tu marca, así mismo sucede. ¿Cómo era el profe también en el tema del análisis de los demás rivales? Porque mandarte tarea es saber adelantado qué puede suceder en el partido, ¿no? Sí, desde que vengo con el Plaza, Amador, con él, pasa ese tipo de cosas. Siempre que dice algo, va a pasar esto y no haces el trabajo, pasa. Incluso el que más recuerdo fue en el premundial contra Canadá. Él nos dijo, la única forma que Canadá no gole es un error de nosotros o un balón parado. Y al minuto 80, no recuerdo el minuto, hicimos una falta innecesaria, como dice él, una falta innecesaria, y hubo un error ahí de los compañeros y así llegó el gol. Y él siempre nos recordaba eso, ¿no? Incluso en el Mundial también nos pasó, creo que contra Ucrania, el delantero medía casi 2 metros, y lo teníamos como referencia de que era peligroso, y el único error que cometimos en el partido fue el que nos costó, porque yo creo que fue el mejor planteamiento que hicimos entre esos 3 partidos, y la verdad creo que esos son tipos de detalles que él siempre dice, el fútbol o tú ganas o pierdes por detalles, y creo que eso fue lo que nos pasó en el Mundial. Háblame un poco de justamente también del nivel que se encontraron, ¿no? Jugaron contra equipos de distintas confederaciones. ¿Cómo calificas el nivel que te encontraste en este Mundial, ¿no? Que digamos que es el nivel máximo para esta categoría? Sí, se nota bastante el nivel, un nivel alto.
La verdad, yo había visto jugadores, juego en la MLS Next Pro, juego con jugadores top que ya juegan en MLS, pero jugar con Paraguay, Ucrania, Corea, se nota bastante el nivel, el desarrollo que tienen en sus países, y creo que eso es lo que hay que seguir de esos países. Después de los 3 partidos, Rafa, sabiendo de que siempre van a ganar la experiencia, que es lo más importante, ¿cuáles fueron esas últimas palabras del profesor Jorge Elías Valdés después de la eliminación hacia el grupo? Quería saber. La verdad siempre nos dio ese aliento de que él sabía lo que podía pasar, de que el grupo estaba para cualquiera de los 4, que cualquiera podía pasar de primero, segundo, tercero. Y siempre le fue hablando a cada jugador que esto sigue, que esto no para aquí, que esto es fútbol, son cosas que pasan, que la vida y el fútbol da revanchas, que nos preparáramos fuerte mentalmente para este tipo de momentos que puede pasar, que es normal. Y creo que eso va a ayudar a cada uno de los jugadores para que lo tengan en mente siempre. A nivel de selección, Rafa, tú mencionabas algo que me llama mucho la atención. Dejarle quizá un legado a los nuevos, a los que van a quedar en esa categoría sub-20 o a los que vienen con ese sueño de llegar a una sub-17 o una sub-20. ¿Qué mensaje realmente le da Rafa a esos chicos? Porque hay muchos que quedan fuera de una lista y pierden como esa motivación de querer seguir intentándolo y nunca deben rendirse para poder lograr el objetivo, que es estar en una Copa del Mundo, porque todos quieren clasificar, ya sea en categoría sub-17 o en la categoría sub-20, ¿no? Desde que yo empecé a jugar en la selección, siempre me han dicho, sigue siendo humilde, sigue trabajando, sé disciplinado, sé buena persona, porque han habido jugadores que hacen todos los procesos y nunca llegan a la mayor, o incluso hay jugadores que no hacen procesos en categorías inferiores y llegan al equipo mayor. Eso por su trabajo constante, ya sea por cualquier razón de que no lo tomen en cuenta, pero que nunca dejen de trabajar, que siempre confíen en ellos, de lo que pueden dar, que cada quien va a tener su momento. ¿Has tenido algún tipo de conversación o tuviste algún tipo de conversación con Mijail, por ejemplo? Era elegible, mejor dicho, para esta generación, pero a su vez todavía tiene la oportunidad del próximo proceso, ¿no? Incluso teniendo ese llamado recientemente con Felipe Baloy. ¿Alguna vez tuviste alguna conversación al respecto con Mijail, por ejemplo? Sí, siempre le hablé y desde el principio yo le decía, hey, he hablado con el profe Jorge, esperaba que me comentara sobre ti, y él siempre me preguntaba, siempre estaba atento, hey, el profe no te ha dicho nada. Porque tenía esa hambre, quería estar ahí, y yo le dije lo mismo que me dijeron a mí en su momento. Si no haces este proceso, puedes hacer el otro. Él me decía lo mismo que yo decía también, ¿no? Yo quiero estar en este, y yo le decía, no pasa nada, si no estás, tranquilo, enfócate aquí, haz las cosas bien, que tu momento va a llegar, y creo que él manejó eso bien mentalmente, porque no lo vi cabizbajo en ningún momento, siempre estuvo al nivel del club y nada, creo que su momento va a llegar cualquier día. Pero qué bueno es eso de que, a pesar de que están a punto de un listado, por lo menos en la parte de él, de Mijail, y tener esa incertidumbre, conversándola contigo de que ha sabido del profe Jorge, que ha sabido de Panamá, y escuchando todas las noticias de que por ahí se podía meter y se podía colar en esa... Aquí lo tuvimos una vez vía Zoom y nos decía que sí, que él tenía esa ilusión. Y aún así, eso lo hace madurar más a ustedes, ¿no? Por sabiendo del profesionalismo y el estilo de vida, el tipo de ritmo que están jugando ahí en Estados Unidos. ¿Qué más de pedir por parte de Mijail? ¿Qué le decía más realmente a ti personalmente? No, la verdad, yo siempre le decía que él lo que tenía que hacer era goles. Él ya sabía un poco cómo trabajar el profe Jorge. Incluso él creo que tuvo un par de microciclos con el profe Jorge. Y él me decía, ¿por qué no me llamaron? ¿Por qué no me tomaron en cuenta? Si estoy haciendo las cosas bien. Pero vuelvo y repito, ¿no? Yo le dije que siguiera trabajando,
que la vida da vueltas, que cualquier día te puede llegar tu momento. Y así no pasan estos procesos, puede llegar a la mayor, como a cualquier otro jugador. Y como lo dije, ¿no? Él es muy maduro en esa parte, muy buena persona. Yo me alegro de tenerlo en el equipo porque ese tipo de personas con las que te sientes cómodo, te sientes bien, que si te sientes mal te ayuda. Pero en la selección nosotros también teníamos jugadores que eran buenos en esa posición. Si el profe Jorge lo llevó fue por algo. Ya lo que pasó en el Mundial ya fue por cosas que pasan normalmente en el fútbol, que pueden pasar. No fue por un jugador individualmente por la cual nos eliminamos. Si perdíamos uno, perdíamos todos. Y si ganaba uno, ganábamos todos. Y todavía incluso hablo con él sobre ese tema cuando tocamos temas de fútbol, que siga para adelante, que cualquier día va a llegar su momento. ¿Ya le llegó? Sí, ya le llegó. Rafa, yo quiero preguntarte, a nivel de selección, ¿cuáles son los 3 mejores goles que tú has marcado y por qué? A nivel de selección, pues si te pregunto a nivel de clubes y selección, tienes un paraguas más amplio. El que metiste allá en el UNCAF. Son bastantes, Uy, nunca me habían hecho esa pregunta. Pero uno que recuerdo bastante fue en la semifinal creo que fue contra Monterrey. Copa Dallas. Copa Dallas. Sí, es un golazo. Fue un gol muy importante para mí. Otro gol contra Canadá, que fue el que me ayudó al pase al Mundial. De los 11 que marcaste, ¿con cuál te quedas? ¿Y por qué? De esos últimos 11 en este inicio de año. ¿O el que más te gustó? Porque yo digo, qué golazo. Necesita pensar. No, porque digo, puede que le guste los 11 goles. Me gustaron los 11. Puede que le gusten los 11, pero hay uno que tú dices, este de los 11, pedazo de gol. Contra Columbus, que ganamos 7-2. Hizo un gancho para adentro y la puso abajo en la esquina. Pero si me tendría que quedar con uno en todo mi año en Red Bull, fue uno contra Huntsville, que hizo afuera del área, controlé y la puse en el ángulo. Ese fue el mejor gol que yo he hecho. Después que anotaste ese gol, ¿qué pasó por la cabeza? Íbamos perdiendo, la euforia, estábamos de visitantes y ni yo sabía cómo hice ese gol, yo solamente le pegué y listo. Sí. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa comercial, señor director. A la vuelta cerramos esta fenomenal charla con Rafa Mosquera, hablar, por supuesto, de sus objetivos de cara a lo que va a ser el próximo año, este 2026. Así que al regreso lo conversamos aquí en Laboratorio de Fútbol. No se despegue. Hay que hablar del futuro, Rafa. Nos contabas que inicias el próximo año haciendo la pretemporada, entrenando con el primer equipo, ¿no? Para ti lo que representa eso, ¿no? Esa oportunidad ya de iniciar un nuevo año, digamos, con la oportunidad de irte estableciendo ya con el primer equipo de Red Bull. Sí, que va a ser una temporada muy importante para mí. Ese es el momento donde yo tengo que demostrar que puedo estar en el primer equipo. Todavía no tengo el puesto ganado. Tengo que consolidarme para estar a ese nivel. Y yo voy mentalizado con que tengo que hacer un año igual al 2025 o mucho mejor. Hablando un poquito, ¿no?, del tema de la temporada y las ciudades que nos mencionabas que posiblemente van a estar. Para Rafa también el tema del primer equipo es una meta más cumplida que inició en el 2025 y que ahora busca encaminar en el 2026, ¿no? Sí, claro, es una meta que me puse a corto o a largo plazo, no sé cómo lo vean. Y se me ha dado la oportunidad y es un momento donde tengo que aprovecharla porque a veces las oportunidades son una sola vez y es el momento donde creo que tengo que aprovecharla al máximo
Ya si no me va bien, si no se da, no pasa nada. Tengo que seguir trabajando más fuerte para así consolidarme en el primer equipo. En tema de descanso, que ya lo has tenido prácticamente en el mes de diciembre, ¿se está preparando Rafita Mosquera para lo que es esa pretemporada que va a ser arda, va a ser fuerte, por lo menos trabajos acá en Panamá, activando el cuerpo, conectándolo para llegar pues con algo y sabiendo de que va a ser una pretemporada muy fuerte? Sí, la verdad empiezo a entrenar esta semana que viene. Normalmente siempre hago la pretemporada con Plaza, o entreno con ellos. E incluso hago trabajo diferenciado, yo entreno solo aparte, pero todavía no he empezado a entrenar. Ok. Mencionabas Plaza, ¿no? Que lo que representa Plaza para ti, hablábamos de selección, Plaza muchos jugadores proyectados a selección, Plaza proyecta también muchos jugadores a Red Bull, lo que ha representado para ti también Plaza Amador, lo que sigue representando, ¿no? Esa cercanía con el club. No, pues es el club de mis amores, es un club que me abrió las puertas desde que llegué, que siempre me ha tratado bien y me ha inculcado valores, me ha ayudado a ser buena persona, que es lo más importante. Pero yo siempre estoy pendiente a ellos, incluso estando allá no he perdido ningún partido de ellos. Y me da felicidad verlos al ver que han ganado 2 copas seguidas. Y claro, no, ¿por qué no ganar la tercera también? ¿Cómo viviste esa final? ¿Estuviste ahí en el estadio apoyando? Sí, yo fui con mi familia, eso no me lo podía perder por nada del mundo. Y fue algo muy lindo. Hablando un poquito de los panameños también, Mijaír, Aymar, cuéntanos un poquito de ellos, cómo son cada uno, porque tienen una personalidad distinta, pero también diferente, ¿no? ¿Cómo es la relación con ellos? Yo vivo con Aymar, y Aymar es más alegre. Ya no habla español, habla portugués. Habla portugués, sí, él habla portugués, sí. Y Mijaír sí es como más tímido, más frío. Él con nosotros sí, pero cuando está en grupo así. Normalmente como somos latinos, somos muchos latinos, él habla normal, pero cuando hay técnicos, gente que habla inglés, muy callado. Muy callado. Aymar también, en esa parte no habla mucho, pero con nosotros sí. Pero uno que no hablaba era Trucho. Y tú lo sabes. Nada, sí. Entonces, ¿cómo fue la relación de Trucho, no? Realmente cuando arrancaron allá. La verdad le costó bastante, e incluso le sigue costando. No habla. Porque no habla, no le gusta. Sí. Mira, a mí me llega un mensaje por acá, no te voy a decir cuál de los 2 compañeros o 3 que tienes allá. Me dice, pregúntale a quién le gana en PlayStation, en FIFA. No sé qué hay de cierto en eso, si es que hay alguno que te supera o quién es el número 1, eso no lo sé, eso me lo escriben ellos acá. Cuéntanos tú un poquito de eso también. Yo este año no he jugado mucho FIFA, me la paso jugando más Call of Duty y eso. Pero el que yo antes al principio le ganaba y todo eso era Aymar. Y Aymar ahora, él como juega todos los días, él dice que él es el mejor y le gana a todo el mundo, sí. De las conclusiones que saco entonces de todos, tú eres el más extrovertido. Ellos son los un poco más reservados. Sí, yo sí soy yo, así soy yo. Te quería preguntar también, hablando de 2026, tú que estás allá en Estados Unidos, se habla mucho de lo que viene, desde el Mundial, por ejemplo, que obviamente va a ser enorme en Estados Unidos y demás. ¿Qué se dice por allá? Que el club me ha dicho a mí que ahora que soy el primer equipo, creo que es buena oportunidad para que así me puedan tomar en cuenta, uno de los jugadores que tomen en cuenta para ese mundial. Yo sé que soy joven, pero no descarto esa parte y es uno de mis objetivos por la cual quiero consolidarme con el primer equipo. Siento yo que si juego en el segundo equipo no me van a tomar en cuenta. Y creo que fue el tema de Puma, Rodríguez o Ávila, no sé, que no jugó ni un partido de eliminatoria y lo llevaron al Mundial. Y claro, también puede pasar con cualquier jugador, no solamente conmigo. Y siempre voy a estar preparado para eso. Sí, es importante, hay que estar ahí para las oportunidades. No, pero estás pensando en grande, me gusta la manera de pensar. Y ojo, me gustaría también cómo ves el fanático con el tema del Mundial, pues, porque, ¿sabes? Es la cita más importante de todo el fútbol
y va a ser en Estados Unidos. ¿Cómo se palpa también a nivel del fanático la cita mundialista? Eso allá va a ser una locura porque normalmente la gente llena los estadios. A veces, como son personas gringas, son de Estados Unidos, no le meten mucha mente al tema de la afición. Siempre hablan de México, Colombia, Argentina, de esos países así, Brasil. Pero en Estados Unidos también la gente es fanática, le gusta el fútbol, le gusta ir a los estadios. Y siento que eso va a ser una locura el otro año. ¿Qué te sorprendió de los estadios de los Estados Unidos? Porque cuando tú llegaste, quizás la primera vez y viste las instalaciones, tú dices, wow, o sea, ¿cuál estadio de todos los que has podido visitar en Estados Unidos te ha sorprendido más? ¿O te ha gustado más? La cancha de Inter Miami, la cancha. Pero en sí el estadio, el de Charlotte, está muy enorme. Está grandísimo. Y eso que de los últimos, pues, de los que han estado, lo de la cancha, ¿por qué te gustó mucho la cancha del Inter de Miami? Uno se siente en el aire. Un tapetito. Sí, y siempre la mantienen bien. Y se nota lo que ves en la televisión, así se ve la cancha. Así es lo que es, y yo me sentí cómodo jugando ahí. Sí, obviamente eso facilita el trabajo, ¿no? Que la pelota ruede, el jugador se siente y eso que están haciendo más cómodo. Y a nivel de infraestructura, o sea, Estados Unidos, una locura. Primer nivel, primer mundo, o sea, es otra cosa. Sí, yo te digo la verdad, a mí, ¿qué me sorprendió en todos los terrenos de juego? Cuando yo tenía la oportunidad de ir a la zona mixta, por ejemplo, en la Copa Oro, y yo miraba hacia el techo, el nivel de orden de los cables es por colores. Y tú veías los rojos, los azules, pero no veía intercalados ninguno, no. Era una cosa increíble por todo el estadio. O sea, no había una sola zona que la ingeniería no había llegado a tocar esa mano y a decir que esto tiene un orden, un color. Por si se daña el rojo, ya tú sabes cuál tienes que cortar. Entonces, eso a mí realmente me sorprendió mucho en el tema de organización y luego los palcos. Los palcos me parecen una locura. Rafa, te quería preguntar también al inicio de la charla, mencionabas que en el club, cuando llegaste, te hablaba mucho de Amir. Ese camino que ha tenido Amir, por ahí ves una posibilidad para ti a futuro, ¿no? De tener un camino similar, de saber que el Red Bull es una gran plataforma que te puede llevar al fútbol europeo. Sí, nosotros como los panameños venimos creciendo, jugadores que venimos creciendo. Creo que normalmente que siempre agarramos un jugador de referencia y más si ha pasado por el mismo club al que has llegado. Y claro, es uno de mis objetivos, es un ejemplo a seguir. Él trabajó muy fuerte para llegar a eso. No fue nada fácil y siempre tengo en cuenta eso de que quiero seguir ese paso. ¿En dónde te ves en 5 años, por ejemplo? ¿A dónde quisieras que estuviera tu carrera en 5 años proyectada? En España. En España. Sí. Primera división de España. Sí. No le pregunto cuál es, si le va al Barça o al Madrid, porque no. Para no crear polémica, no, guardemos esa pregunta ahí. Sí, porque luego van a comenzar a escribirle. Sí. Usted sabe quién le va a comenzar a escribir. Después algunos compañeros se ponen bravos. Sí. Puede ser, no sé, si es blaugrana, puede que mi amigo KC7 se ponga bravo. Entonces le va a dejar un mensaje por ahí a Rafita. 5 años entonces en España y obviamente consolidado en selección mayor, o sea, naturalmente, ¿no? Por supuesto. Yo primero. ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Qué jugador te gusta su estilo de juego? ¿Te ves reflejado? Mi ídolo ya creo que ya se retiró, Douglas Costa, y siempre lo tuve referenciado, incluso cuando estaba en plaza me decían así, pero siempre veía videos de él, siempre estaba pendiente de los partidos cuando va en el Bayern, en la Juventus, y ese siempre ha sido mi jugador. Bueno, un jugador rápido, gambetero. Tuvo su paso por MLS también. Sí, en la final de su carrera. Sí, en el Galaxy. Tremendo zurdo. Que tiene un estilo de juego, ahora que lo dice Rafita, muy parecido a lo que él trata de emular, porque iba siempre hacia el medio, un buen remate cruzado. Hay mucha velocidad y mucha picardía para jugar. Para cerrar ahora sí, y un jugador del patio, de acá, panameño, si tuvieras que darte con uno. Que ha sido un jugador que me guste. Que te guste, sí. Negritillo. Negrito Quintero. Sí.
ahí está. Sí. Muchos de Porque los... vean, por ahí le gusta el negrito. Sí, hay bastante. Hay bastante. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, hemos disfrutado muchísimo esta charla. Te deseamos el mayor de los éxitos para este 2026, que se sigan cumpliendo todas tus metas, que te consolides con el primer equipo, que tengas todas esas oportunidades y bueno, seguramente vamos a seguir escuchando mucho de ti. Así que gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por estar aquí, por darme la oportunidad de estar aquí. Y nada, espero que la gente disfrute esta entrevista. Muy bien. De esta manera hemos culminado con nuestra mesa técnica. Bien, ahí lo tienen, de viva voz de Rafa Mosquera, una de las grandes historias de este 2025 y que sin duda dará mucho de qué hablar el próximo año en este 2026, uno de los jugadores con muchísima proyección en nuestro fútbol. De esta manera nos vamos despidiendo aquí en Laboratorio Fútbol, deseándoles a todos que tengan una buena noche y nos reencontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.